estimado alumnado, estimado profesorado. Si os parece bien, continuamos con este curso de métodos de investigación cuantitativa en el nivel básico y más concretamente en este vídeo vamos a estudiar un poco cuáles son los principales estadísticos descriptivos, más concretamente los descriptivos que se suelen tener en cuenta a la hora de realizar investigaciones cuantitativas. Más concretamente aún vamos a estudiar qué es y cómo se usa en SPSS Statistics la media, la mediana, la moda, el cuartil y el percentil. Primero comenzamos hablando sobre la media. La media es el valor promedio de un conjunto de datos. Representa la equidad en cuanto a la suma del total de datos y luego dividirlo entre lo que le tocaría a cada uno. ¿Vale? En ese sentido decimos que sería un descriptivo equitativo, ¿no? Nos toca a cada uno la parte que nos tocaría si sumásemos el valor de todos y lo repartiésemos entre todos por igual. En este caso en concreto vamos a estudiar cuál es la media de la nota de selectividad. Aquí tenemos una base de datos exactamente la misma que la de la explicación anterior, y para conocer cuál es la media aritmética vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos descriptivos. Y en este caso la nota de selectividad la tenemos codificada bajo el nombre de SELECT-IF. Entonces pasamos la variable SELECT-IF y ya directamente nos sale aquí en opciones unos cuantos descriptivos. Nos sale la media, la suma, estadísticos de dispersión que veremos en siguientes vídeos, estadísticos de distribución que veremos más adelante, e incluso pues el orden de visualización. Esto lo vamos a dejar así y ya iremos explicando. Por el momento marcamos media, continuamos, aceptamos y en la ventana que se nos ha creado nos sale la nota media de selectividad para el total, para en este caso 654 estudiantes, tiene un mínimo de 4,4, o sea, el valor más bajo ha sido un 4,4 y el valor más alto ha sido un 9,7. Nos indica también cuál es la media aritmética. En este caso, para el total de casos, la media aritmética ha sido de 7,137 y la desviación estándar ha sido de 0,9138. Este dato de aquí, la desviación estándar, lo veremos un poco más adelante. Lo que nos interesa saber en este caso es que la media aritmética de todos los casos ha sido 7,137 sobre 10. Es decir, habrá unos cuantos casos que estén más por encima y habrá otros cuantos casos que estén por debajo, de manera equitativa. Vamos a pasar a la mediana. La mediana representa el valor central una vez ordenado todos los casos de menor a mayor. Es decir, en un primer momento lo que realizamos es una ordenación de todos los casos desde el valor más bajo hasta el valor más alto, y en esta mediana lo que vamos a hacer va a ser calcular cuál es justo el punto medio del total de casos. Es cierto que en muchos casos la mediana y la media pueden ser valores similares, pero puede haber otros casos en los que, especialmente si tenemos valores muy atípicos, imaginemos que estamos calculando el ingreso medio y la mayoría de gente ronda entre los 0 y los 2.000 euros y añadimos a esta base de datos un valor de 150.000 millones de euros, pues en ese caso la media aritmética no sería un buen indicador porque nos saldría una media muy elevada, en cambio la mediana nos saldría algo mucho más reducido, ¿no? Algo más realista. En este caso, para calcular la mediana, lo que vamos a hacer va a ser ir a analizar estadísticos descriptivos y vamos a ir por frecuencias en este caso. Vamos a frecuencias, pasamos la variable SELECT-IF y en estadísticos tenemos la opción de mediana. Marcamos mediana y continuamos. La mediana nos sale en esta tabla de aquí arriba. En la tabla de estadísticos nos pone mediana 7,10. Si vemos, en este caso la media y la mediana han sido valores muy similares. ¿Qué quiere decir esta mediana? Pues que la mitad de los casos se encuentran por debajo del 7,10 y la otra mitad de los casos se encuentran por encima del 7,10. Posteriormente, otro estadístico que nos puede ser de ayuda es el estadístico de la moda.
La moda nos indica cuál es el valor más común dentro de una distribución de datos. Es decir, cuál es el valor que más aparece en una determinada variable. Para conocer cuál es el valor, en este caso sería cuál es la nota de selectividad más común, tendríamos que ir nuevamente por analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Y en este caso pasaríamos nuevamente nuestra variable, hacemos clic en la pestaña de estadísticos y marcamos la pestaña de moda, perdón. Continuamos y aceptamos. Ya nos está indicando aquí en la nueva primera tabla que la moda de esta variable es 7,3. Es decir, que la nota por excelencia de la gente que se presenta a esa selectividad es un 7,3. Y esto lo podemos observar en esta tabla tan grande donde nos pone todas las notas de selectividad de nuestra muestra, donde si vamos al 7,3 vemos que tenemos un recuento de 40, es decir, la frecuencia de la gente que ha sacado 7,3 ha sido 40 personas, mientras que el resto de frecuencias no llega a este valor. Por eso decimos que la moda, el valor por excelencia, es 7,3. Una vez explicado la media, la mediana y la moda y cómo realizar estas pruebas en SPSS, vamos a conocer qué es el cuartil y el percentil. El cuartil es un modo de dividir también al total de la muestra. Existen tres cuartiles, el Q1 o el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 1 representa al 25% del total de la muestra, o sea, de los datos de una variable. En este caso, también es necesario, al igual que en la mediana, ordenar los valores de menor a mayor. Y en base a cómo estén ordenados, los tenemos ya una vez ordenados, entonces decimos que el cuartil 1 o Q1 es el 25% o menos del 25% de los valores que están entre 0 y el 25%. Es decir, dentro de este Q1 se incluyen los valores más bajos. Posteriormente, Q2 equivaldría a la mediana. La mediana es Q2 siempre, o el cuartil 2. En el cuartil 2 incluiríamos los valores que se encuentran entre Q1 y Q2. Es decir, en Q2 ya hacemos una división y encontraríamos los valores que están por debajo del 50% de los casos. Posteriormente tenemos Q3 o el cuartil 3, que representaría al 75% de los casos. Es decir, en Q3 diríamos que el 75% de los casos estarían por debajo de un determinado valor. Y luego ya no hay más cuartiles, sino que diríamos que ya estaría toda la muestra incluida. Para conocer cuál es el determinado cuartil, en este caso de la nota de selectividad, procederíamos por estadísticos descriptivos, frecuencias nuevamente, y para nuestra variable de selectividad marcaríamos estadísticos, cuartiles. Aceptamos, vamos a desmarcar moda, y vemos que ya nos está marcando, bueno, nos indica como percentiles. Ahora vamos a explicar esto de los percentiles, pero estos percentiles en concreto, el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75, es Q1 o el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Más concretamente, este dato, que 6,457, quiere decir que el 25% de la muestra para esta variable ha sacado 6,457 de media o menos. Este valor 50, es decir, Q2, es el valor equiparable a la mediana. Si recordamos, el valor de nuestra mediana también había dado 7,10. Si volvemos aquí, vemos mediana 7,10. El valor de la mediana siempre va a ser equiparable al cuartil 2, o lo que es lo mismo al percentil 50. El cuartil 2 nos sale que es 7,10, lo que quiere decir que el 50% de la muestra se encuentra en el valor 7,10 o inferior. Posteriormente, el valor Q3 o cuartil 3
también conocido como percentil 75, nos indica que el 75% de los casos se encuentran entre el 7,75 o menos. Es una manera de conocer cómo se distribuye, o sea, cómo se organiza la información también, ¿no? Esto de los cuartiles. Una manera más específica de conocer la información de cada cuartil son los percentiles. El percentil es también una manera de organización en la que para un valor específico conocemos cuál es el porcentaje de casos que están por debajo de ese determinado valor. En este caso podemos decir, también es necesario comentar que tenemos 99 percentiles, uno para cada porcentaje. En este caso, el percentil 25 equivale al cuartil 1, el percentil 50, que sería el 50% de casos que están por debajo de este valor, equivaldría al cuartil 2 o a la mediana, y el percentil 75 equivaldría al Q3, que en este caso sería todos los casos que están por debajo de este valor. ¿Cómo calculamos un determinado percentil? Imaginemos que queremos saber cuál es el percentil 40 o el percentil 35 para saber cuál es el punto de corte por el que el 35% de los casos se encuentran, o sea, por el que por debajo de un determinado valor se encuentra el total de casos, ¿no? que se incluyen en ese grupo. Para realizar este procedimiento vamos por analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. Marcamos nuestra variable nuevamente y en estadísticos tenemos la opción de tenemos dos opciones. Tenemos la opción de puntos de corte para, y aquí indicaríamos los grupos que quisiésemos iguales. Imaginemos que queremos establecer 5 grupos iguales. Pues si queremos realizar 5 grupos iguales en el total de casos, pues nos haría grupos de 20%. ¿Sí? Si quisiésemos 5 grupos iguales, nos haría un grupo en el que se incluirían los valores de 0 a 20%, luego de 21 a 40%, luego de 41 a 60%, etcétera, hasta llegar al 100%. Otra opción que tenemos es marcar los percentiles exactos. Si queremos que nos diga cuál es el percentil 40, es decir, el valor por el que el valor de corte por el que separaríamos al 40% de la muestra, pues marcaríamos en percentiles 40 y lo añadiríamos. Si quisiésemos el percentil 60, pues también añadiríamos y podríamos ir añadiendo el percentil que quisiésemos. Recordamos, el percentil más bajo sería el percentil 1 y el percentil más alto sería el percentil 99. En este caso vamos a conocer cuál es el percentil 40 y el percentil 60 y continuamos. Aceptamos y ya nos ha indicado aquí en esta nueva tabla cuál es el valor del percentil 40 y cuál es el valor del percentil 60. Este 6,90 del percentil 40 nos está indicando que el punto de corte del percentil 40 es 6,90. Es decir, que por debajo del 6,93 hay un 40% del total de la muestra. Y el percentil 60 nos está indicando que por debajo del 7,38 hay un 60% del total de la muestra. Este mismo procedimiento lo podríamos realizar con el percentil que quisiésemos siempre que se encuentre en este rango entre 1 y 99. Esperemos que este vídeo haya sido de utilidad y nos vemos dentro de muy poco, como siempre, en Learn to Research. Un abrazo.